Cubo y pala de Carmela Greciet. Con los soles de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los altillos las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias. Y aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño, Jaime, que se nos había olvidado. ¿Quieren saber qué género literario les acabo de contar y cómo hacerlo? Soy de Mampuya de la Universidad de la SUAY y les invito a conocer más sobre los microcuentos. Antes de entrar a un concepto de microcuento, voy a leer algunos ejemplos. Este es el dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Corto. Otro. El adivino de Jorge Luis Borges. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Algunos ejemplos de microcuento, vamos a ver la definición. ¿Qué es un microcuento? Según la RAE o Real Academia Española, dice que microcuento es un relato muy breve. Es una definición lógica, ya que esta definición nos hace seguir preguntándonos qué es un microcuento. Otra definición es, un microcuento es una construcción literaria diferente a un cuento o a una novela, por el hecho de ser breve y en prosa, generalmente de tipo narrativo, pero también puede ser forma de diálogo. Los microrelatos recrean historias ficticias. A los microcuentos se les puede llamar microrelatos, minicuentos, nanocuentos, entre otros. Todo lo que tenga que ver con brevedad. Después de ver que los microcuentos son textos muy breves, vamos a ver de dónde surgió el microcuento, de dónde viene el microcuento. Los orígenes de este género se da a lo más antiguo de la cultura universal literaria. Desde la Edad Media recoge diversos relatos y cuentos de origen árabe y persa. Ya sabemos que los árabes son pioneros en esto de los textos cortos y cuentos con una moraleja o un significado. Ahora tengo un ejemplo de fábula que es bastante parecido a un microcuento. Dice, quiso una zorra hambrienta, al ver colgando de una parra, hermoso racimo de uvas, atraparlos con su boca, mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciendo a sí misma, están verdes. Este ejemplo de fábula es bastante parecido, como decía, a los microcuentos porque es muy cortito. Estos textos literarios se dieron por perdidos, pero el gran poeta del siglo XX, Rubén Darío, recuperó este género y creó textos cargados de intriga, fantasías y realidad que cautivaron al público de la época, llegando a influir en obras de autores posteriores, como la de Jorge Luis Borges o Augusto Monterroso, que naturalmente leímos unos ejemplos al inicio del video. Otros autores como Julio Cortázar, Leopoldo Lugones o Juan José Arriola. Estos autores trataron de renovar la literatura, pero no fue hasta finales del siglo XX cuando los lectores comenzaron a interesarse por este tipo de géneros. Ahora vamos a ver las principales características de un microcuento. Primero está brevedad. Es la principal característica de este género narrativo. ¿Por qué? Porque solo contiene unas cuantas líneas para ser contado. Otra característica es el silencio, que tiene que expresar todo aquello cuanto desea y dejar al lector emocionado y pensativo, o simplemente con la sensación de haber leído algo bueno y a la par breve. Otra característica es la implicación del lector. El microcuento se escribe en la mente del lector. Tenemos que conseguir lo más difícil de todo, que transmita algo a quien lo lee. Como bien sabemos, es muy difícil leer y escribir al mismo tiempo, y en pocas líneas, porque no es lo mismo como en otros géneros literarios, como la novela o un cuento, que disponemos de páginas y páginas para poder ampliar personajes o el propio ambiente. Entonces, estas características nos ayudan mucho para poder identificar un microcuento. Ahora veremos los pasos para hacer un microcuento. Primero, el tema. Elegir un tema atractivo, que llame la atención. El microcuento, por ser breve, debemos basarnos en cualquier idea, algún sueño, una conversación o una anécdota. 2. Ser breve. El microcuento es una historia de ficción muy breve. Tan breve que debe ser contado en apenas pocas líneas, mínimo de 5 a 200 palabras. 3. Navega entre géneros.
El microcuento tiene su propia parte poética y es una expresión artística. Podemos navegar en diferentes géneros literarios, ya sea terror, comedia, romance, así que, por lo tanto, déjate llevar por tu imaginación y experimenta diferentes estilos. La 4. Condensa. No lo cuentes todo, solo lo estrictamente necesario para crear una imagen en la mente del lector. Que su imaginación no se detenga ahí, sino que siga trabajando una vez haya concluido la lectura. Es necesario ir directamente a la acción o al acontecimiento, debido a que no tenemos tanto espacio o el espacio suficiente para explicar. Entonces siempre contando lo importante y dejando intriga. Precisa. Cada palabra es importante. Se tiene que causar sensaciones en el lector con tan solo pocas palabras. Hay que elegirlas bien. Intenta que no sobre ni falte nada, que cada palabra esté donde debe y que trate de la palabra correcta. Al ser tu microcuento, tendrás que revisarlo un par de veces hasta alcanzar el resultado que persigues. Siendo un texto tan breve y tan corto, puedes dedicarle un poco más de tiempo. Tampoco debes usar muchos personajes o lugares. Se trata de lanzar una idea simple al lector, así que usa el menor número de elementos posibles. 6. No te olvides del título. Si cada palabra cuenta, el título no podía ser de menos. Puedes emplear para aportar luz y nuevos significados sobre el texto. Por ejemplo, en este microcuento de David Joseph, la añoro más que a las otras. Es un microcuento muy simple, que por sí mismo no acaba de evocar tanto como cuando leemos su título, Poligamia. Es ahí cuando el microcuento cobra otro sentido. 7. Escribe, edita y recorta. No intentes conseguirlo a la primera. El microcuento es breve, pero requiere mucho trabajo. Escribe primero la historia, lo mejor que puedas, y luego revisa y recorta, hasta que consigas esa pequeña pieza que tanto anhelas. Es necesario que tengas paciencia y no te frustres a la primera, que para hacer un microcuento se necesita mucha técnica y de mucho tiempo de dedicación. Bien, ahora, como siempre, es bueno predicar con el ejemplo. He elaborado mi propio microcuento, con los pasos anteriormente dichos. En este microcuento podemos ver las tres características principales de un microcuento: que tiene brevedad, que es muy corto; el silencio, que tiene intriga; y la implicación del lector, que hago volar su imaginación hasta el último tramo de la historia. Entonces, titula Tanto la amaba. Él la amaba mucho, tanto que mataría a quien la hiciera daño. Cuando su esposa murió, él apuntaba al tipo que la mató. El asesino solo lloraba. No podía hablar. Solo se escucharon disparos. El asesino no pudo hacer nada. Solo tenía pocas horas de nacido. Bueno, chicos, esta ha sido una pequeña síntesis de lo que es un microcuento. Tenemos características principales, pasos a seguir y espero que les sirva. Eso es todo, muchas gracias. Deja tu like.